¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Gracias a Dios. Bendigo el nombre del Señor y le alabo, le exalto por esta bendición, este privilegio que me da poder llevar hasta ustedes palabra de Dios, palabra que alimenta su fe, palabra que alimenta su espíritu y permite que usted sea una persona dependiente de un Padre amoroso y bendito. Amén. Hoy voy a terminar esta serie de 5 capítulos acerca de la vida sobrenatural. Dios nos dio un nuevo nacimiento, renació nuestro espíritu, tenemos ahora una vida en el espíritu, por el Espíritu de Dios, para vivir en lo sobrenatural. Dios no nos llamó a vivir una vida limitada, solamente como cualquier hijo de vecino en lo natural, no. Nosotros fuimos llamados a vivir sobrenaturalmente, aún con los pies puestos en la tierra. De eso quiero hablar en unos segundos, pero antes quiero agradecerle por sus cartas, sus llamadas. Un saludo para Iquique. Hay una hermana que llama de Iquique, de Calama, de Antofagasta y de todas las regiones donde nos han llamado. Reciban un saludo afectuoso, un abrazo y gracias por tomarse el tiempo de comunicarnos cómo está llegando esta señal. Amén. Quiero decirles nuevamente que no es mi ánimo contender, yo entrego lo que de gracia he recibido, aún esta gracia está en un vaso de barro, de manera que no pretendo ser un experto en la materia, simplemente el don que Dios me ha dado lo ejercito para bendición de su vida. Igualmente yo soy bendecido con sus comentarios y con sus cartas, así que llame. Hay un teléfono ahí también en pantalla, usted puede llamar y hay hermanos que le atenderán y van a orar con usted y le van a aconsejar. Así que sin más introducciones, en unos segundos vuelvo, no se mueva de ahí. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Gracias a Dios. Quiero leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 para terminar esta serie. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Hoy voy a concluir, ahora sí voy a concluir. He intentado como 2 programas concluir, pero se me va expandiendo todo esto y quiero hacerlo lo más lento para su comprensión. El último dibujito que tengo aquí es la figura nuevamente de nuestra naturaleza tripartita. Nosotros somos tripartitos. La carne tiene que ver con 2 elementos en el término bíblico. Tiene que ver con el cuerpo
¿verdad? C significa cuerpo, A significa alma, ahí se ve mejor, alma, y E tiene que ver con el espíritu. ¿Ya? El espíritu. La carne tiene que ver con, en el término que usa la Escritura, tiene que ver con el problema que causa que en la mente, aquí, en las emociones que están en el alma, en la voluntad, está regida solamente por los deseos de la carne, por los deseos del cuerpo. Y los deseos del cuerpo siempre van a ir en contra de los deseos del espíritu. Jesús lo dijo muy, muy claro. El espíritu es débil, el espíritu está dispuesto, dijo, pero la carne es débil. Siempre habrá un conflicto y la Biblia lo dice claramente en Gálatas capítulo 6, creo que es necesario repetirlo, en el verso 16 y 17 del capítulo 5. Gálatas capítulo 6, verso 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos se oponen entre sí. O sea, en otras palabras, voy a hacer una flecha que indica que de mi espíritu sale una orden a la carne. Y la carne dice no. Y hay una lucha continua, aquí hay un choque. ¿Y dónde se produce el choque? Se produce aquí en el alma. Aquí. Entonces, mi alma, mi voluntad es la que decide si voy a obedecer al espíritu o voy a obedecer a la carne. La carne, por ejemplo, tiene que ver con nuestro cuerpo y los deseos, que es, no tengo ganas. Para el cristiano, lo más común es, me quedé en casa el domingo, pastor, porque estaba muy cansado. Y su espíritu se quedó sin alimento. Yo soy muy cargante en esto. Soy muy pesado. Porque no creo que un hijo de Dios deba quedar en casa el día del Señor. Debe estar en la casa del Señor porque, lo voy a repetir, uno de los 10 mandamientos, no matarás, no hurtarás, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera, dice, uno de los 10 mandamientos dice, 6 días trabajarás y el séptimo es de Jehová tu Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que es el día que el Señor ha diseñado para el fortalecimiento de mi espíritu. Y al fortalecer mi espíritu, yo tengo una lucha que es con mi cuerpo. Mi cuerpo está cansado, mi cuerpo está cansado, estoy no solamente sin deseos, y en mi alma se produce la crisis, porque la voluntad es la que decide. Aquí está la voluntad en el alma, la B, de voluntad. Entonces, cuando, voy a tener que borrar esto aquí para poder escribir. ¿Ah? Entonces, cuando en mi voluntad, ya, en mi mente, yo decido obedecer a mi cuerpo y me quedo en cama y me quedo en casa. Además, mi carne dice, ¿cómo vas? Te sacrificaste todo un mes para trabajar y ganar un sueldo. ¿Cómo vas ahora a ir a la iglesia y más encima tienes que llevar una ofrenda, tienes que llevar dinero? Eso todo es en contra de la voluntad del Espíritu. Entonces, cuando uno dice, Romanos capítulo 8, que fue lo que leímos recién, cuando uno está en Cristo y es nueva criatura, siempre uno debe regirse ahora por la ley del Espíritu. Y el Espíritu le dice a mi cuerpo, tienes que levantarte y obedecer. Y en mi alma, en mi voluntad, mi deseo, mi mente dice, no sé si voy a ir hoy a la iglesia. ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Vamos a la iglesia hoy? No, papá, no, mamá, no vamos a ninguna parte. Y no van a ninguna parte. Ahora, yo le estoy hablando en general, porque bendigo al Señor y le doy gracias que la congregación, yo creo que un 80% viene a todos los domingos. Es apenas un 20% que falta, falta uno, viene otro, falta uno, viene otro. Entonces, le quiero decir esto, porque es imposible que pueda desarrollar la vida en el Espíritu. Es imposible que pueda comprender el plan de Dios. Y esto es doloroso. Es imposible que pueda vivir una vida lo voy a escribir de nuevo, sobrenatural, si no alimenta su espíritu. Entonces, la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. No contristéis al Espíritu Santo.
¿Y sabe lo que es contristar al Espíritu Santo? Es disminuir la influencia, al contrario de lo que dije el otro día, y reducir el Espíritu Santo a esto. A esto. ¿Se entiende el monito? Espero que se entienda. Entonces, en mi voluntad, esto tengo que borrarlo de aquí, ¿verdad? Se reduce, mi espíritu está oprimido. ¿Y por qué está oprimido? Porque mi cuerpo dice no, porque mi mente dice no, porque mi deseo dice no, porque no le doy lugar a la vida en el espíritu. Y esto, la razón, aquí en el alma está la razón, la lógica. A ver, pastor, no tiene lógica, no tiene sentido que yo dé el diezmo. No tiene lógica, no tiene sentido que yo tenga que estar de rodillas, tenga que orar a Dios. ¿Por qué? Porque mi lógica tiene que ir cambiando en la medida que yo voy alimentando mi espíritu y mi razón va cambiando. Sin embargo, si usted nació de nuevo, usted tiene que crecer espiritualmente y no tener esta opresión que hay en contra del espíritu. Se contrista el espíritu cuando usted no va a la iglesia. Se contrista el espíritu cuando usted no diezma, no ofrenda. Se contrista el espíritu cuando usted no adora a Dios. Usted fue creado para adorar. El espíritu anhela adorar a su creador. Descubrir que soy creación de Dios y recibir tanto favor. No me puede dejar en casa el día domingo. Ni si puedo el día de semana, 2, 3 días, voy también. Porque necesito alimentar mi espíritu para que no esté oprimido y tenga que estar siempre como un mendigo diciendo, por favor, ayúdenme a orar, que no tengo fuerzas, no tengo ganas, me siento sin ánimo, estoy deprimido. ¿Cómo no se va a deprimir si su espíritu está aplastado por las malas noticias? Así, puros dardos. La Biblia le llama los dardos de fuego del enemigo. Los dardos quieren apagar, opacar, disminuir, contristar, encerrar al espíritu. En cambio, el plan del Señor, como lo dije anteriormente, es que nuestro espíritu crezca y se transforme por la palabra de Dios así. Voy a hacer un dibujo más grande para que vean la diferencia. A ver cómo me sale el círculo ahora. Así. No me salió muy parejo, pero por ahí va. ¿Ah? Entonces, voy a leer la palabra de Dios. El espíritu comienza a forzar hacia afuera. Dice, en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 4, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La vida abundante está en el espíritu. No está la vida abundante en lo bien que uno come, sino la comunión que tiene con Dios. Y en el capítulo 8 dice, en el verso 11 de Romanos, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ahora, aquí viene algo muy importante. Los dones del espíritu operan para hacer esta fuerza hacia afuera. Ya que usted tiene continuos ataques en su espíritu para no servir al Señor, entonces ahora el espíritu opera hacia afuera para que su alma, su voluntad, para que sus deseos queden sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Creo que esto es lo que quería resumir, porque ahora quiero llevarles a esta verdad. Aquí dice, donde inicié el programa, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales. Los dones operan en mi espíritu. Los dones operan en mi espíritu, pero luego van tomando el control en mi mente y en mi voluntad. Entonces, cuando el don, si usted tiene el don de sanidad se va a manifestar en algo físico, pero primero está guardado ese don en su ser espiritual. Hay diversidad de dones, dice en el verso 4, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,
es el mismo. Entonces, la vida sobrenatural a la cual Dios nos llamó a vivir es una vida particularmente y es única. Usted tiene dones únicos. Amado, el propósito de esta enseñanza es que usted salga de lo natural y empiece a vivir lo sobrenatural, que se empiece a sacudir de estos problemas de depresión y de angustia, y usted descubra todo el potencial que el Espíritu de Dios ya ha depositado en usted. Hay potencial de Dios en usted. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu de Dios que vino a mi espíritu, el Espíritu de Dios llegó, Espíritu de Dios, lo tengo que poner nuevamente, opera en mi espíritu, aquí al centro. Y no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? Para obrar y trabajar en lo sobrenatural. El ateísmo creció en Chile porque los hijos de Dios dejaron de operar en lo sobrenatural. Los hijos de Dios piden limosnas y eso no es normal. Los hijos de Dios no tienen que andar pidiendo al gobierno que les dé o al vecino que les dé. Dios destinó en su palabra que como hijo de Dios yo tengo un Dios que me provee. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios dice en su palabra en Deuteronomio 28, Dios dice, tú prestarás, pero tú no pedirás prestado. Nosotros tenemos el propósito ahora de edificar el edificio sin pedirle al banco. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero estamos dependiendo de Dios. Y Dios va a hacer un milagro. Ya lo hizo. Y va a hacer un milagro nuevamente. Pero eso es cuando uno está en el Espíritu. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver, a ver, yo no voy a andar pidiendo limosnas. ¿Sabe que es posible que usted se pueda comprar una casa al contado? Es posible que usted se pueda comprar un auto al contado. Pero un hijo de Dios, amado, Dios dice, tú no pedirás prestado, tú prestarás. Y nosotros hasta el día de hoy, que el cristiano no tiene deudas. Es muy raro. Pero quiero decirle que cada uno de los últimos vehículos que nos compramos, uno solo de todos los que hemos tenido, uno solo lo compramos a crédito. Una vez, nunca más. La vergüenza que pasé fueron tremendas. Porque mi espíritu está operando el poder de Dios. Y usted tiene que creer que Dios es la fuente de sus recursos. Pero mi lógica dice, hermano, me decía un hermano, para eso están los bancos. Le dije, mire, los bancos están para cuando uno tiene un apuro. La tarjeta de crédito está cuando uno tiene un apuro y tiene que comprar algo urgentemente. Pero el plan de Dios es que vivamos en un nivel sobrenatural. Que tu vida fluya en lo sobrenatural. Dios quiere que fluyas en lo sobrenatural. Dios no te llamó a estar dependiendo de la medicina de un médico, de un examen. Dios te llamó a depender de Él. Si bien es cierto, un médico puede hacer una operación, pero si Él te dice, mire, usted puede morir, usted dice, no me voy a morir, operen más, yo voy a vivir. Ejercita su fe. Amén. Usted está llamado a vivir en lo sobrenatural. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando uno depende absolutamente de Dios. Por eso es que está el Espíritu de Dios. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Hay dones de milagros, dones de sanidades. Y esto no es natural, es sobrenatural. Los dones están en operación, en acción hoy para ti, amado. Y esta figura está hecha para que aprendas y empieces a alimentar tu espíritu, alimentarte con la palabra de fe, alimentarte con la palabra de Dios, alimentarte con la alabanza, alimentarte continuamente con el testimonio y la bendición de otros ministerios. Hay personas que me dicen que están siempre dependiendo y escuchando pegados todo el día al canal y recibiendo enseñanza. Gloria a Dios. Pero necesitas ir a congregarte, levantar tus manos, glorificar a Dios, bendecir su nombre. Necesitas doblar tus rodillas en el altar. O necesitas, por último, si no dobla las rodillas, orar en la casa del Señor junto con los hermanos, ser ministrados por otros, ser bendecidos por los que están a tu diestra, los que están a tu izquierda, a tu derecha, los que están a tu alrededor. Necesitas ser bendecido para que tu fe se desarrolle. Los dones están entregados y no han muerto. Los dones están vivos y activos.
y están en ti. Solamente que tienen que desarrollarse alimentando tu espíritu. Si tú no alimentas tu espíritu, todo va a quedar en una vida carnal, en una vida dependiente siempre de la medicina, siempre de la ayuda de otros, siempre poniendo la mano para que te ayuden y no dependiendo de un Padre amoroso que te sustenta y que tiene toda provisión. Te lo voy a gritar. No fuimos llamados a vivir una vida natural. Dios nos llamó, porque aquí está la evidencia, nos dio dones del Espíritu a nuestro espíritu para que nuestro espíritu tome el control de las limitaciones que tenemos en nuestra mente y podamos expandirnos y pensar en grande para la gloria de su nombre. Dios dice en su palabra que Él nos da poder para hacer riqueza. Pero si uno nace todo lleno de limitaciones y sin educación, su mente le dice, ¿cómo voy a tener yo si no terminé ni siquiera el cuarto medio? ¿Cómo voy a hacer yo si ni siquiera tengo un título universitario? Quiero decirte una buena noticia. Por escuchar esta enseñanza y aprender esta enseñanza que estoy dando, un muchacho de la iglesia que ni siquiera tiene cuarto medio rendido, no terminó, yo creo que ni siquiera octavo año básico. Hoy día está explotando una mina de cobre en el norte. Él es el dueño de una mina. Y los diezmos más grandes da un cuarto, mensualmente da un cuarto de todos los diezmos que da la gente, él da un cuarto de toda esa cantidad, todos los meses, sin tener estudios. ¿Por qué? Porque creyó que su mente y su inteligencia y sus capacidades no son suficientes. Dios le dio la sabiduría para hacer riqueza, tal como dice Deuteronomio 28, pero para bendición de la obra de Dios, para bendición de su casa, para bendición de los trabajadores que tiene. Amado, nos fuimos llamados a vivir una vida natural, normal. Fuimos llamados a vivir una vida sobrenatural. Gloria a Dios. Hay dones en ti. Permite que el Espíritu de Dios, por la palabra, en la congregación, escuchando mensajes, por un libro, leyendo libros que hablan de bendición, se mueva y se remueva lo que está tapado y pueda explotar toda la vida sobrenatural que Dios ha destinado para ti. Aleluya. Ya se me acabó el tiempo, es increíble. No puedo creer que se me fueron tan rápido los minutos. Pero quiero darle gracias a Dios, porque sé que esta palabra va a remover, va a sacar la escoria de tus pensamientos, los complejos de tus pensamientos, las heridas de tus pensamientos, las debilidades de tu voluntad. Y va a decir, Señor, voy a hacer todo lo que tú has destinado que yo sea. Dilo conmigo, dilo en alta voz. Señor, voy a hacer todo lo que tú has destinado que yo sea. Voy a vivir en lo sobrenatural, así como tú me llamaste a vivir en lo sobrenatural. Yo no voy a vivir más en lo natural, voy a vivir en lo sobrenatural. Voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a leer libros, voy a escuchar palabras, voy a alimentarme, voy a tener un entorno espiritual a mi alrededor que me anime, que me bendiga. Un consejo que me dio mi pastor: nunca te juntes con gente negativa, que no cree en nada, que pone en duda todas las cosas de Dios. Ah, pero tú no vas a llegar a ninguna parte. No, decía, únete a gente que te anime, que te inspire, que te motive. Y él fue mi principal motivador. Por eso lo quiero mucho, el viejito allá en Villarrica, tiene casi 80 años ya. Mi amado, quiero decirte que yo estoy aquí para darte este mensaje. No te conformes con la vida que has vivido hasta ahora. Dios destinó tu vida para vivirla en un nivel sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Empápate de la palabra de Dios. No permitas que las circunstancias te controlen. No permitas que los dictámenes de una corte, de un abogado, de la familia, controlen tu vida. No, 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 no. Dios, por su Espíritu, ha hecho renacer tu espíritu para que se expanda tu vida y seas un hijo que vive en lo sobrenatural. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mi amado, quiero tomarme este tiempo para hablar contigo. Pero quiero invitarte a que ores conmigo y repitas esta oración. En tu corazón, si lo puedes hacer, si no puedes decirlo en alta voz, pero si estás solito allí, o estás con alguien, familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, toma de la mano y dile: gracias, Señor, por la palabra que he recibido. Nos disponemos a vivir en lo sobrenatural. No aceptamos esta vida tan limitada, tan natural que hemos vivido. No aceptamos esta adversidad, la rechazamos en tu nombre y creemos que tu Espíritu en nosotros producirá la vida sobrenatural a la cual tú nos llamaste a vivir.
para la gloria de tu nombre. Te daremos alabanza, honra, gloria y honor todos los días de nuestra vida. Padre, gracias, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Dios mío, por todos los que estuvieron y han estado al alcance de esta señal en este día. Los declaro pueblo tuyo y proclamo sobre ellos y decreto sobre ellos bendiciones para que dejen la vida limitada, se apropien de tu palabra, doblen sus rodillas, Dios mío, y te den la honra y la gloria y la alabanza todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, mi amado, llegamos al final. Llegamos al final de este programa y espero que ustedes sigan en contacto con nosotros a la misma hora en este canal. Recuerde que no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, Dios ha declarado en su palabra que tú estás destinado a vivir sobrenaturalmente porque eres un hijo bendecido y eres un hijo bendecido para bendecir. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.